En este vídeo vamos a tratar un tema verdaderamente interesante, y es que un flujo puede ser argumento de una función. Bueno, realmente no es una novedad. De hecho, estamos utilizando un flujo como argumento desde hace bastante tiempo. Recuerde la función getLine. Esta función recibe como argumento un flujo, cin, además de, por supuesto, el string donde se va a guardar el resultado de la lectura. Así que resulta que realmente estamos ya utilizando flujos como argumentos a función. Bien, hay una restricción, y es que las funciones que escribamos que sean capaces de recibir un flujo como argumento deben tener en cuenta que en la lista de parámetros formales debemos poner una referencia, o sea, el paso debe ser por referencia. Bien, no tenemos más que contrastarlo, y si miramos el manual de referencia de C++, por ejemplo, puede consultar en c++.com, y consultamos la función getLine, la misma que nos ha servido como ejemplo, aquí la tiene, getLine, cin, y se entiende que este es el nombre de un string. Vemos cómo efectivamente el primer argumento es de tipo referencia, en este caso referencia a iStream. Recuerde que cin es un objeto de tipo iStream. Bien, pues esa restricción debe tenerse en cuenta. En cualquier caso, nunca deberá olvidar, cuando tenga que construir alguna función que reciba un flujo por referencia, que debe ser por referencia, nunca debe olvidar la estructura o la jerarquía de clases de entrada y salida. Vamos a verlo. Y una forma de ilustrarlo es con un ejemplo sencillo. Este ejemplo le hemos llamado asear, un fichero, de manera que a partir de un fichero que contiene una serie de valores, en este caso son números reales, como puede ver, positivos, negativos, sin parte decimal, o sea, con parte decimal igual a 0, incluso con notación científica, como puede ver aquí. Nuestro programa debe transformar este fichero, donde, como puede ver, no hay ningún tipo de estructura, una línea con dos números, una línea con tres, varias líneas vacías, en un fichero con donde todos los números que aparecen en sucio.dat aparecen en limpio.dat, pero todos tienen un formato determinado. En este caso son números que se muestran con 5 cifras decimales, con el signo tanto positivo como negativo, y vamos a ver cómo se podría hacer. Bueno, sirve también como un ejemplo adicional de la personalización en el flujo de salida, por el hecho de que vamos a indicar que se nos muestra el número con un formato determinado, y nos viene bien para recordar la manera en la que se personalizan las presentaciones de datos. Bien, necesitamos dos flujos, como parece normal, un flujo de entrada y uno de salida asociado a ficheros. FI se asociará al flujo de entrada, FO, flujo o FStream, se asociará al fichero de salida. Bien, abrimos los ficheros, o sea, los asociamos los flujos a los ficheros. Entendemos que argv1 tendrá el nombre del fichero de entrada, argv2 el nombre del fichero de salida, y como puede ver, el procedimiento de conversión lo va a realizar una función llamada asear. Esa función recibe, bueno, la función se llama pasándole 4 argumentos: flujo de entrada, flujo de salida, número de decimales y número total de casillas con el que se va a mostrar el número. Después de llamar a la función, cerramos los flujos y terminamos. Así, observe que la función va a recibir los flujos asociados a los ficheros de entrada y salida. Recordando lo que hemos visto hace un momento, la función asear deberá trabajar con estos flujos a través de sendas referencias. Bien, veámoslo. Aquí tenemos. La función asear tiene 1, 2, 3 y 4 parámetros formales. Los dos primeros deben ser
los que nos permitan acceder a los flujos, un flujo de entrada y un flujo de salida. Y, como decíamos, la restricción es que se debe acceder a través de una referencia. Aquí lo tenemos. La primera es una referencia a la que llamamos entrada, que nos da acceso a un objeto ifstream. Y la segunda es una referencia que nos da a un objeto ofstream, salida. Eso significa que dentro de la función nosotros trabajaremos con entrada, salida. Por supuesto, no trabajaremos con FI y FO porque FI y FO, su ámbito está restringido a la función main. Nosotros en la función asear trabajaremos con entrada y salida. Después de todo, son referencias a FI y FO respectivamente, pero tenemos que trabajar con estos nombres. Bien, pues para personalizar la salida utilizamos setF para establecer las propiedades del flujo salida, de forma que indicamos que los números se van a mostrar en notación de punto fijo, no científica. Queremos que se muestre el punto decimal y la parte decimal, incluido aquellos números cuya parte decimal sea 0, y que se nos muestre el signo del número. Y finalmente establecemos la precisión para todos los números con el número de casillas que recibimos en el tercer argumento. Y el procesamiento es muy simple. Una vez que están abiertos los ficheros, o sea, una vez que están los flujos activos, lo único que vamos a hacer es, en un ciclo while, mientras sea posible leer enteros de la entrada, lo que vamos a hacer en cada iteración es colocar en el flujo de salida el número leído con el número de caracteres especificado en el cuarto argumento. Simplemente eso. Las restantes características para personalizar la salida están ya establecidas antes de entrar al ciclo while. Así que observe cómo en la función hacemos referencia a los flujos con entrada y salida mediante estas referencias. Bien. Aquí hay un ejemplo concreto en el cual estamos ejecutando el programa ASEAR sobre los datos que mostramos al principio de esta sección. Bien, observe cómo además es interesante el resultado de esta ejecución. Resulta que cuando lo ejecutamos nos da una advertencia el programa y nos dice ya existe el fichero limpio.dat. Eso ocurre porque yo ya ejecuté este programa anteriormente y ese fichero ya existe. Y me dice que si continúo se va a perder su contenido. Me pregunta, ¿sigo sí o no? Y yo respondo que sí. O sea, estoy diciendo de forma explícita que no me importa perder el contenido del fichero limpio.dat. De hecho, me informa que se va a sustituir y se sustituye. Aquí lo tengo, muestro su contenido y efectivamente veo que el contenido pues, corresponde, como vemos, a el resultado inicial. No tenemos que fijarnos, por ejemplo, en el número 22.50, que lo tenemos aquí. Bien. Vamos a ver cómo se gestiona esta situación en la que el fichero ya existe. Bueno, perdón, eso vendrá un poquito más adelante. Disculpe. Bien, volvemos a ejecutar un programa que recibe flujos, que tiene una función con parámetros de tipo flujo, como puede ser el programa WC. El programa cuenta todo, que es el equivalente al WC de GNU Linux. Bien, el programa cuenta el número de líneas, palabras y caracteres de un fichero. La función main la tenemos aquí, tiene una serie de variables como tot_líneas, tot_palabras, tot_caracteres que nos informan acerca del número total de líneas, palabras y caracteres que se van a contabilizar de todos los ficheros que proporcionemos al programa, porque de hecho, si observamos en su ejecución, nosotros podemos proporcionarle un número indeterminado de argumentos.
y realizará la cuenta para todos los ficheros que le proporcionemos. Bien, este ciclo for es el que garantiza que se van a recorrer todos los argumentos y para cada uno de los argumentos, si no existe el fichero, evidentemente no va a poder hacer ningún tipo de cuenta con él, pero en este caso no termina la ejecución del programa, simplemente muestra un mensaje de error y continuaría con el siguiente fichero en el ciclo for. Bien, si el fichero existe, o sea, entraríamos en la parte else, observe la fase que sencilla es, declararía un flujo, lo asociaría al fichero correspondiente, llamaría a la función y a continuación cerraría el flujo. Observe cómo la función o la llamada a la función se le proporciona FI, que es el flujo que acabamos de asociar al fichero que le toca en esta iteración. N líneas, N palabras y N caracteres son referencias, por lo tanto la función realizará las cuentas y actualizará estas variables de la función main. Lo interesante es ver cómo la función trabaja a través de esta referencia. FI, que aquí lo tenemos, se asociaría con F, que es la referencia local dentro de la función cuenta, de manera que internamente el procesamiento, como parece normal, lo va a hacer a nivel de carácter. Leemos el primer carácter y utilizando una lectura adelantada con un ciclo controlado por el EOS podemos realizar todas las cuentas. Mientras no se alcance el fin del fichero, se procesa el carácter de manera que, independientemente de cuál sea el carácter, se incrementa el contador de caracteres y ahora determinaríamos si se trata de una palabra nueva o no, y si lo es así, se incrementaría el contador de palabras, y si el carácter leído es un salto de línea, simplemente se incrementa el contador de líneas. Una vez que se ha procesado, se tomaría el siguiente carácter y vuelta a empezar. Observe que los contadores son contadores que hacen referencia al fichero que estamos procesando. Y las variables NL, NP y NC, que se inician a cero al empezar la función, se modifican durante el procesamiento. Por lo tanto, al acabar la llamada a la función, aquí estamos, al acabar la llamada a la función, se muestran los contadores del fichero actual y a continuación se actualizan los contadores totales. Una vez que acaba el ciclo for, una vez que se procesan todos los ficheros, se muestran los contadores totales. Si observa una ejecución de este programa, se dará cuenta que hace exactamente lo mismo que el WC de GNU Linux. La ejecución de cuenta todo con estos dos ficheros, con cuenta todo CPP y con asear CPP, nos produce este resultado. Los datos de cuenta todo, los datos de asear y los datos totales. Si lo compara con el resultado del WC, con esos dos mismos ficheros, observará que los números son exactamente los mismos. Por lo tanto, hemos conseguido simular el funcionamiento del WC. Bien, y antes de terminar y para tenerlo en cuenta para futuros ejercicios, debemos recordar la estructura jerárquica de clases y recordar que cualquier objeto que deriva de iStream es también un objeto iStream. Eso significa, por ejemplo, que si una función espera como argumento o tiene un parámetro formal de tipo referencia a un flujo iStream, le podemos proporcionar sin ningún problema un objeto ifstream, porque un ifstream sigue siendo un iStream. Así, por ejemplo, si la función f, como puede ver, es una referencia a objeto iStream, puedo llamarla pasándole como argumento cein o simplemente fi, un flujo asociado a fichero. Y lo mismo puede decirse con la clase oStream. Si la función f tiene como parámetro referencia a un oStream, puedo llamarla pasándole un objeto oStream cout o un objeto ofstream. Así, si algún argumento siempre es un flujo asociado a fichero, utilice ofstream y fstream, pero si en algún momento pudiera ser un objeto oStream, utilice un parámetro formal de tipo oStream o iStream, siempre la clase superior.